He vivido en la cima de Beacon Hill durante más de 40 años. Una casa de estilo georgiano de 3 pisos, construida en el siglo XIX, con ladrillos tan rojos como un buen vino añejo y ventanas con arcos blancos que miran hacia todo el casco antiguo de Boston. Cada mañana preparaba café en mi cocina revestida de azulejos italianos y abría la puerta trasera, donde George, mi esposo, una vez instaló una escultura de hierro con forma de cisne para nuestro aniversario número 30. Soy Margaret Whitmore. Tengo 72 años, viuda. No soy millonaria como los grandes magnates, pero mi casa fue tasada en $400 millones, parte por su ubicación, parte por su historia, pero sobre todo por los recuerdos que encierra. Andrew, mi hijo, no ve eso. Él ve otra cosa, una oportunidad. Mamá, ¿para qué seguir viviendo aquí sola? Esta casa no es para alguien mayor que busca paz. Es una oportunidad enorme. Eso me lo dijo durante un almuerzo cualquiera, mientras servía vino blanco y me miraba con esos ojos que disimulaban compasión con estrategia. Yo sonreí sin contestar, pero por dentro algo se quebró. Una casa valuada en 400 millones, una madre de 72 años, y un almuerzo que, sin yo saberlo, sería el comienzo de una traición. Porque ese día vi algo en los ojos de mi hijo. Ya no había cariño, había cálculo. Escucha esta historia, porque hay codicias que no comienzan con gritos, sino con una propuesta tan suave que hiela la sangre. George falleció hace casi 8 años. Y sí, vivo sola. Pero nunca me he sentido sola entre estos muros que huelen a incienso, suenan a música clásica y están llenos del alma de un hombre que me amó de verdad. Andrew insistió. Un mes después, me envió una presentación por correo con el título Revalorizar Beacon Hill, la transferencia del siglo. Incluía proyección de retorno de inversión si vendía la casa al fondo inmobiliario Brawling West, imágenes del supuesto rediseño para convertirla en un hotel boutique, y al final una nota en negritas. Si mamá acepta, yo me encargo de todo, solo tiene que firmar. En 48 horas, $400 millones. Leí esa línea 3 veces, solo tenía que firmar. Pero esa casa no era solo ladrillos, era el último rincón donde mi alma seguía intacta. Mis dudas crecieron cuando Andrew mencionó tener contactos en el registro de tierras, y una noche vi cómo escondía documentos en su bolso con el logo de Whitmore Realty, una empresa que recién había fundado. ¿Qué estás haciendo, hijo?, pregunté con voz serena. Nada, solo preparándome por si mamá necesita ayuda, dijo, sonriendo. Pero esa sonrisa no era la de mi hijo, era la misma que George usaba cuando ocultaba algo grave, y me heló la sangre. 3 semanas después, un hombre elegante tocó a mi puerta. Buenas tardes, señora Whitmore. Soy representante de Brawling West. Vine a hacer la inspección final antes de firmar la transferencia. ¿Qué transferencia?, pregunté fría. Andrew dijo que usted ya aceptó la venta, incluso firmó un poder notarial preliminar. Cerré la puerta de golpe y me senté en el suelo de madera. Entonces supe lo que tenía que hacer. Esa misma noche contacté al único hombre que George confiaba fuera de la familia, Lucas de Marco, un inversionista silencioso que una vez nos ayudó a transformar acciones en un fondo benéfico. Ahora vivía en Suiza, pero aún manteníamos contacto. Margaret, me dijo tras escuchar todo, si realmente quieres conservar el control, tengo una propuesta. Haz un flip de la casa. Transfiere temporalmente la titularidad a un fondo independiente y anónimo. Después la reorganizamos. ¿Flip? Repetí. Sí, no vender. Girar. Para que si alguien intenta obligarte a firmar, ya no haya nada que firmar. Tardé 3 días en decidir y acepté. El 14 de abril, a las 2 de la tarde, firmé la transferencia legal de la casa a un fideicomiso en Liechtenstein. Todo se hizo en 45 minutos. Nadie en el país supo nada. Esa noche Andrew vino. Mamá, comenzó, sé que estás dudando.
Pero créeme, es lo correcto. No necesitas más esta casa. Es una carga. ¿Una carga? Repetí. Sí, ya programé una cita legal con Brolin West para la próxima semana. Solo tienes que firmar. Servité. Mi mano no tembló. Andrew, le dije con calma, ¿sabes qué? Esa casa ya no es mía. ¿Qué? Tampoco es tuya. Puedes traer todos los papeles que quieras, pero no vas a encontrar mi nombre en la propiedad. Su rostro cambió de color. Apretó los labios, pero sus ojos perdieron el rumbo. ¿Qué hiciste, mamá? Flip, sonreí. Un flip de una mujer vieja que aprendió a temer la traición. Subí a mi habitación después de que Andrew se fue sin despedirse. A través del ventanal miré las luces del distrito financiero de Boston. 400 millones de dólares ya no son activos que se puedan forzar. Es el primer muro que he construido en 72 años para decir no. Me borren tan fácil. Pensé que aquel flip sería el final, que al cambiar la titularidad de la casa tendría algo de paz. Pero olvidé una verdad dolorosa. La codicia no duerme. Y Andrew, mi hijo, no es alguien que sepa soltar. 3 días después de enterarse de que ya no tenía acceso legal a la mansión, recibí una carta por mensajería urgente. Remitente. Whitmore Legal Capital LLC. Un nombre completamente nuevo, pero la firma al final era demasiado familiar. Andrew Whitmore, presidente ejecutivo. Abrí la carta. Era una solicitud oficial para congelar mis bienes, acompañada de una acusación formal. La anterior propietaria, la señora Margaret Whitmore, presenta indicios de inestabilidad mental, posible manipulación financiera y carece de plena capacidad jurídica para ejecutar transacciones de alto valor. Me quedé paralizada. Andrew no solo quería mis bienes, quería declarar que yo ya no era dueña de mi mente. Fui directo al despacho de mi abogada, Evelyn Doyle, quien me había ayudado a crear el fideicomiso junto con Lucas. Su rostro se tensó al leer los documentos. Margaret, me dijo en tono grave, esto ya no es una disputa familiar. Esto es un intento de controlarte legalmente. ¿Se puede detener? Le pregunté. Si ellos presentan informes médicos, será muy difícil. Mi corazón se detuvo por un momento. 2 semanas más tarde, recibí una citación para una audiencia especial en el Tribunal Civil de Boston. Al mismo tiempo, se congelaron mis cuentas conjuntas con George. Mis tarjetas dejaron de funcionar. Mi correo electrónico fue bloqueado. Incluso mi cuenta de Medicare fue suspendida en proceso de verificación de beneficiario. Era como si el mundo hubiera sido reiniciado sin mí. El día de la audiencia me senté sola, sin familia, sin amigos. Andrew, al otro lado de la sala, lucía tranquilo en su traje gris perla, conversando con 3 abogados como si aquello fuera una reunión cualquiera. Cuando el juez le preguntó por qué pedía la suspensión de mis derechos, Andrew sonrió con esa suavidad envenenada. No lo hago por dinero. Lo hago por la seguridad de mi madre. Ya no es la misma, solo quiero asegurarme de que esté protegida. Quise reírme, pero luego presentó su prueba. Un audio de mi voz, grabado una noche de insomnio, 3 meses atrás. Una llamada que hice a Rachel, su hermana. No sé ni dónde estoy, hija. A veces creo que George sigue vivo. Juro que lo oí leer el periódico en la sala. Eso fue lo que presentaron, no el resto de la conversación donde dije, pero sé que solo es mi memoria. Estoy bien, solo lo extraño tanto que a veces lo sueño despierta. Evelyn se puso de pie y contraargumentó. Señoría, mi clienta está completamente lúcida. Ella firmó una transferencia legal de propiedad, verificada por bancos internacionales y firmas fiduciarias. No hay indicios de incapacidad. El juez guardó silencio. Finalmente asintió. Se suspende temporalmente el uso de los bienes durante 21 días para investigar. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Mi flip había sido exitoso, pero ahora
Andrew estaba usando la ley para dar vuelta el tablero. Volví a casa, aunque técnicamente ya no era mía, sino del fideicomiso, y encontré la puerta sellada. Un cartel en la reja decía: propiedad bajo investigación legal. Prohibido ingresar sin permiso. Me quedé ahí, bajo una lluvia helada de mayo, mirando la que fue mi casa por más de medio siglo. Entonces sonó mi teléfono. Era Rachel. Mamá, ya no sé qué creer. Andrew dice que pusiste todo a nombre de un extranjero, que estás siendo manipulada. No me están manipulando, le respondí en voz baja. Me traicionaron. Entonces, si te pregunto con sinceridad, ¿alguna vez sospechaste que Andrew haría algo así? Guardé silencio. Luego dije: no es que alguna vez lo sospechara, siempre lo supe. Solo esperaba que se detuviera antes de cruzar la línea. Esa noche dormí en un pequeño apartamento amueblado que había alquilado por mes en South End, el mismo donde me refugié tras la muerte de George. Abrí la caja fuerte del fideicomiso y saqué un documento que nadie conocía, el testamento manuscrito de George. En caso de mi fallecimiento, Margaret tendrá autoridad total sobre todos los bienes, incluso si es cuestionada, rechazada o aislada, porque confío en que mi esposa es más fuerte de lo que yo jamás fui. Presioné el papel contra mi pecho, no para sentirme fuerte, sino para recordar que no estoy loca. Solo estoy luchando contra alguien que nació de mí, pero que ya no tiene el corazón que yo creí formar. Boston, una tarde de junio. Estaba sentada en mi departamento temporal de South End, bañado por la luz del sol, con el testamento viejo de George entre las manos. En la esquina del papel, sus huellas digitales estaban casi borradas por el tiempo, pero su caligrafía seguía tan firme como siempre. Incluso si es cuestionada, rechazada o aislada, porque confío en que mi esposa es más fuerte de lo que yo jamás fui. Cerré los ojos por un momento. George, si pudieras ver a tu hijo ahora, si pudieras ver cómo usa la ley para borrar a su madre de su propia vida. En 1996, George y Andrew tuvieron una discusión feroz. Andrew tenía apenas 21 años, cursando su último año en Harvard Business School. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Llovía a cántaros y George llegó empapado, aún con su camisa pegada al cuerpo. Margaret, me dijo, ese chico no es como yo. No digas eso, le respondí. Es inteligente, solo necesita dirección. No entiendes. Usó los papeles de mi empresa para pedir préstamos a prestamistas anónimos. Si no me doy cuenta a tiempo, habríamos perdido la mitad de nuestra firma de arquitectura. George suspiró. Luego sacó un sobre sellado del bolsillo. Si algún día ya no estoy, vas a necesitar esto. Guardé aquel sobre en la caja fuerte del sótano. Nunca más volví a tocarlo. 27 años después, regresé a la casa. No por la puerta principal, sino por un pasadizo secreto que solo George y yo conocíamos. Conectaba el cobertizo con el sótano, construido en 1982 como vía de emergencia. Esperé hasta las 3 de la madrugada. Esquivé la cinta policial y entré con una linterna diminuta. El olor a humedad casi me hizo llorar. Localicé la caja fuerte, oculta detrás de un retrato en blanco y negro de George, pintado por él mismo a los 40 años. Tecleé el código 0102, el día de nuestra boda. Se abrió. Dentro había una cinta VHS, una carta escrita a mano y una pequeña llave metálica grabada con el código GR901. Regresé al departamento y mandé digitalizar la cinta de inmediato. 3 horas después, recibí el archivo por correo. Reproduje el video. La imagen de George apareció en la pantalla, más delgado de lo habitual, pero con los ojos brillantes y una voz firme. Si estás viendo esto, Margaret, probablemente ya me haya ido. Y si todo pasó como pensé, Andrew no se detendrá. No dudo de nuestro hijo, dudo de su ambición.
y de lo lejos que es capaz de llegar. Abrí una cuenta secundaria en el banco Nestleheim Trust, en Liechtenstein, bajo el código GE-901. Solo puede abrirse con tu huella y la llave que dejé en la caja. Esa cuenta contiene el contrato de mi última participación accionaria, 6% de la firma Whitmore Architecture, un valor de aproximadamente $52 millones. Me quedé helada. Y además, un video grabado en 2017, durante una reunión con Brolin West, cuando quisieron comprar la casa de Beacon Hill con la condición de eliminar tus derechos. Les dije que no, y grabé todo. Margaret, si necesitas limpiar tu nombre, usa esa grabación. No dejes que nadie, ni siquiera tu hijo, borre la verdad que te pertenece. Me quedé ahí, inmóvil, una mano en la llave, la otra temblando sin saber a quién recurrir. No a Rachel, ni a Evelyn, ni siquiera a Lucas. Marqué otro nombre, Helen Madsen. Helen fue una periodista investigativa reconocida. Hoy es abogada independiente, especializada en ayudar a mujeres mayores en disputas por herencias. Nos conocimos en una conferencia sobre legado y autonomía en la vejez. Le mandé la grabación. Su respuesta fue directa. La ayudaré, pero debe estar preparada. Esto ya no será privado. Esa noche abrí la última carta de George. Mi amor, si alguna vez te sientes sola, recuerda que no eres la única madre que ha sido expulsada de la vida que su hijo quiere controlar. Pero tú tienes algo que ellos no tienen: el pasado, la verdad y una fe inquebrantable. No permitas que borren tu nombre de la casa que construimos con toda nuestra vida. Coloqué la carta sobre la mesa. Luego llamé a Helen. Estoy lista, pero quiero empezar a mi manera. ¿Qué significa eso? Quiero enfrentar a Andrew yo misma. Quiero que vea que su madre sigue viva, que todavía puede pelear, no por dinero, sino por la verdad. Helen Madsen no era la típica abogada de traje impecable y agenda apretada. Se movía con la discreción de una sombra, siempre con un bolígrafo en la mano y una carpeta bajo el brazo. Su mirada, aguda y penetrante, captaba hasta el más mínimo gesto en el rostro de su interlocutor. No puedo prometerle la victoria, me dijo en nuestra primera reunión en una pequeña tetería francesa en la calle Charles. Pero sí puedo prometerle que haré cosas que Andrew jamás imaginaría. No buscaba a alguien que ganara por mí. Necesitaba a alguien que me escuchara, especialmente cuando mi propio hijo intentaba silenciar mi voz. 3 días después, Helen me envió un correo con el asunto: Whitmore Legal Capital, raíces podridas. Adjunto venía un archivo titulado Estructura corporativa oculta, rastreando el flujo de dinero. En el cuerpo del mensaje escribió: ellos creen que la han borrado, pero usted sigue en el sistema y acabo de encontrar un lugar donde no pueden ocultarlo: los registros fiscales de subsidios gubernamentales. Al abrir el archivo, mis ojos se detuvieron en un nombre: Green Lake Bridge Holdings. Contrato de cuidado domiciliario en Beacon Hill, enero de 2023, aprobado por A. Whitmore. ¿Andrew contrató a alguien para cuidarme?, pregunté a Helen por teléfono. No realmente. Era una maniobra para crear un expediente que lo presentara como un hijo preocupado por una madre incapaz de vivir sola. Así, podía activar legalmente la suspensión de su capacidad civil. Me estremecí. Todo lo que Andrew había hecho no era impulsivo. Era parte de un plan meticuloso trazado desde hacía casi un año. Helen presentó una objeción urgente ante el tribunal, pero, más importante aún, envió en secreto el video de George con Brolin West a 3 periódicos importantes y a una firma privada de investigación financiera. No atacaremos de frente, explicó. Primero haremos que el humo los asfixie. Mientras tanto, me mudé discretamente al apartamento 5G en Longfellow Plaza, un edificio antiguo que George había adquirido en el pasado. No usé mi nombre real.
Vivía como una anciana sin papeles en una ciudad que alguna vez llevó el nombre de mi esposo como legado. Cada mañana caminaba por el Public Garden, recogía hojas secas y recordaba las veces que George leía allí. Pero no me rendí. Escribía un diario, enviaba correos a Helen, llamaba a Rachel solo para oír su voz y, sobre todo, esperaba. Entonces llegaron las noticias. El Boston Eye publicó una investigación exclusiva. Whitmore Legal Capital. ¿Inversión o despojo familiar? La imagen mostraba a Andrew saliendo de un Tesla plateado, con el rostro serio, mientras un periodista le preguntaba: ¿es cierto que declaró legalmente incapaz a su madre para facilitar una transacción de $400 millones? Al día siguiente, Evelyn, mi antigua abogada, me llamó. Margaret, ¿qué está haciendo? La noticia ha explotado. El tribunal exige más pruebas a Andrew. Yo no hice nada, respondí con una sonrisa. Solo estoy viviendo. La verdad se mueve sola. Andrew contraatacó. Organizó una conferencia de prensa alegando que estaba siendo manipulado por un grupo antiabogados que buscaban escandalizar para retrasar la transferencia de bienes. Su rostro tenso y labios apretados mostraban la falta de la confianza de antes. Helen sonrió. Cuando alguien está acorralado, revela sus debilidades. Y acabo de recordar algo. Andrew no sabe que aún conserva la grabación de la reunión familiar de 2018. ¿Cómo lo sabe? Pregunté sorprendida. Porque yo estuve allí como asesora financiera temporal de George. Por primera vez, Helen compartió que había estado presente en una reunión donde George rechazó vender la casa a Brawling West, afirmando: Margaret está viva y confío en que ella es la mejor guardiana de nuestro legado. La grabación, de 1 hora y 12 minutos, incluía una frase de Andrew. Si papá muere, todo será más fácil. Mamá no podrá oponerse. Cuando un periodista independiente de Silent Boston TV difundió esa frase, las redes sociales estallaron. El hashtag número protege a Margaret se volvió viral. Rachel me llamó casi llorando. Mamá, no lo sabía. Nunca pensé que él llegaría tan lejos. Ahora lo sabes, susurré. 3 días después, Helen me visitó con una carpeta negra. Si está de acuerdo, organizaremos una rueda de prensa. No para llorar, sino para revelar todo: el video, las grabaciones, los documentos bancarios y una declaración legal del Banco de Liechtenstein, confirmando que la casa nunca se vendió, solo se protegió, y ahora está lista para ser recuperada. Pregunté: si hago esto volveré, pero perderé mi privacidad. ¿Qué desea más, Margaret? ¿Honor o silencio? Cerré los ojos. Quiero que Andrew sepa algo. Puede borrar mi nombre de los papeles, pero no puede borrar mis recuerdos de esa casa. Al final del capítulo, escribí una carta para mí misma. No para enviar, solo para prepararme. Si mañana me paro frente a decenas de micrófonos y cámaras, no lloraré. Contaré sobre el amor que construyó esa casa. Contaré sobre la traición que encendió el fuego del odio. Y contaré sobre el perdón, si aún tengo fuerzas para creer que no todos los hijos dan la espalda. No busco ganar, solo quiero vivir con mi nombre. Margaret Whitmore, lunes por la mañana, 8 en punto. El cielo de Boston se mostraba gris, presagiando lo inevitable. Descendí del automóvil de Helen con paso firme, aferrando mi carpeta de documentos, el testamento original de George, la grabación de 2018, el video de la negociación con Brawling West y la carta de confirmación del Nestleheim Trust. Andrew ya estaba presente, sentado junto a sus abogados. Vestía una camisa gris ceniza, su rostro tallado en piedra, sus ojos fríos. Pero yo conocía esa mirada. Debajo de esa frialdad se escondía el temor. El juicio comenzó con la declaración de Andrew. Mi madre ya no está en condiciones de manejar sus bienes. Ha sido manipulada por influencias legales poco claras, poniendo en riesgo el patrimonio familiar.
Su abogado presentó un informe psicológico de un experto independiente, afirmando que yo mostraba signos de paranoia leve y desorientación. Permanecí en silencio, esperando. Entonces, Helen tomó la palabra. Tenemos pruebas de que esta madre no solo está en pleno uso de sus facultades, sino que ha tenido que defender su patrimonio de una campaña de apropiación sistemática. Reprodujo el video de George con el representante de Brawling West. La sala quedó en silencio. La voz de George resonó. No aceptaré transferir ningún bien sin el consentimiento de mi esposa. Margaret es la única en quien confío para proteger lo que hemos construido. Helen continuó. Y aquí está la grabación de la reunión familiar, donde Andrew dijo: si papá muere, todo será más fácil. Mamá no podrá oponerse a nada. La sala se estremeció. Los abogados de Andrew titubearon. El juez frunció el ceño. Andrew intentó mantener la compostura, pero su rostro palideció. Helen presentó un contrato adicional, certificado en Ginebra en 2018, donde George transfería temporalmente todos sus bienes a un fideicomiso independiente bajo la supervisión conjunta de Helen. Según la cláusula 9.2, explicó Helen, si la beneficiaria, Margaret, es declarada incapaz sin evidencia médica oficial del Consejo Nacional de Medicina, el fideicomiso congelará automáticamente todos los derechos de terceros, incluidos los de familiares directos. Andrew se levantó abruptamente. ¿Por qué mi padre confiaría en usted, una extraña? Helen respondió con serenidad. Porque fui yo quien descubrió que usted utilizó cuentas de la empresa para apuestas ilegales en criptomonedas en 2016, y fui yo quien lo salvó de una investigación fiscal internacional. El juez intervino. Ordeno calma en la sala. Revisaremos la legalidad de todas las transferencias de bienes. Los abogados de Andrew intentaron ganar tiempo, solicitando verificar los documentos de Liechtenstein, pero Helen presentó una certificación electrónica verificada por blockchain. Autenticado, inalterable, confirmado por la Oficina Notarial Internacional. Entonces, Andrew lanzó su último recurso. Si mi madre quiere transparencia, yo también. Tengo una prueba de ADN. George Whitmore no es mi padre biológico. La sala quedó en silencio absoluto. Soy hijo de mi madre y de Robert Callahan, un hombre que ella ocultó. Nunca me permitió llevar mi verdadero apellido. Crecí a la sombra de George, quien nunca me aceptó como suyo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi garganta se cerró. No sabía que había guardado ese secreto por tantos años, usándolo ahora como arma. Helen se levantó lentamente. El tribunal puede confirmar que la paternidad biológica no afecta los derechos hereditarios si el esposo legal ha reconocido al niño como suyo y lo ha incluido en su testamento. Presentó una carta manuscrita de George. Andrew, aunque no compartimos la misma sangre, eres el hijo que Margaret ama. Espero que seas digno de ese amor. Si no lo eres, confío en que Margaret sabrá proteger lo que merece ser preservado. El juez concluyó. El tribunal restituye temporalmente todos los derechos y acceso a los bienes a la señora Margaret Whitmore. Las acusaciones serán investigadas. Por ahora, no hay fundamento para restringir sus derechos. Andrew se levantó y salió sin decir palabra. Lo observé partir, sin odio, sin compasión, solo con una frase resonando en mi mente. No elegiste nacer del hombre que deseabas, pero elegiste convertirte en alguien que ya no reconozco. Regresé a casa un miércoles por la tarde, con el sol de Boston filtrándose suavemente y una brisa que acariciaba. La cinta de precinto en la verja de la mansión en Beacon Hill ya había sido retirada. Los funcionarios judiciales eliminaron toda evidencia legal. El olor a papel húmedo y pegamento aún flotaba en el porche, pero para mí eso era hogar. Un lugar que había perdido una vez y que ahora podía tocar de nuevo con mis manos temblorosas, sin Helen, sin tribunal, sin gritos de ninguna parte, solo yo.
y el susurro tenue del pasado esperando que abriera la puerta. Usé la vieja llave para abrir. La pesada puerta de madera emitió un gemido grave. No entré de inmediato. Me quedé allí, con la mano aún en el pomo, mirando el gran espejo en el pasillo. Reflejada en él estaba una mujer de 72 años, cabello canoso, espalda ligeramente encorvada, pero con ojos aún brillantes. Recordé las palabras de Helen antes de despedirnos en el tribunal. A veces, la victoria no está en recuperar derechos, sino en vivir nuevamente entre lo que se creía perdido. Recorrí cada habitación. La sala de estar seguía igual. Sillones de terciopelo gris plateado, mesa de centro de madera de ébano. Pero el retrato de George sobre la chimenea estaba ligeramente torcido. Lo enderecé. Limpié suavemente el polvo. Luego encendí el tocadiscos. La voz de Nat King Cole llenó el aire. Sonríe aunque tu corazón esté sufriendo. Y lloré. No en voz alta, no con desesperación, solo lágrimas que empaparon el cuello de mi blusa. Pasé 3 días en casa, sin salir. No llamé a nadie, no encendí la televisión, solo releí las cartas de George, vi antiguos videos y escribí en mi diario. Por primera vez en 11 años. Escribí: Día 1, he regresado. Día 2, recuerdo el aroma del cabello de Andrew cuando era niño. Día 3, aún no sé si perdonar o guardar silencio para siempre. La tarde del 4.º día salí al jardín trasero. El rosal que planté estaba casi marchito. La primavera se había ido mientras yo luchaba en la sala del tribunal, pero una maceta aún florecía, rosas de un rojo profundo, casi púrpura. Me agaché y corté una flor. Luego entré, tomé papel y escribí una carta. Andrew, no necesitas disculparte, porque no sé si tengo la fuerza para aceptar, pero si algún día realmente deseas entender por qué protegí esta casa así, lee esta carta. Te di a luz en medio del dolor, pero te crié con esperanza. Sé que George no era tu padre biológico, pero nunca te trató de manera diferente. Por eso, cuando él falleció, me prometí: no permitiría que te sintieras abandonado. Pero tú elegiste alejarte de mí, no con una maleta y una despedida, sino con contratos, documentos médicos falsos y un juicio. No escribo esta carta para reprocharte. La escribo porque tengo miedo. Miedo de que, cuando ya no esté, pienses que nunca te amé de verdad. Pero la verdad es, mi amor, aunque imperfecto, fue real. Y si aún conservas el reloj de plata que te regalé a los 12 años, el que dice: eres más de lo que el mundo ve, entonces entenderás. Siempre vi a un Andrew diferente. Un Andrew no consumido por la envidia. Un Andrew que sabe dar un paso atrás para ver que el corazón es más grande que cualquier herencia. Si aún tienes ese reloj, ajusta la hora. Sigo aquí, pero la puerta solo se abrirá si sabes tocar de la manera correcta. Mamá. Doblé la carta, la coloqué en un sobre. Luego le pedí a Lucas, el único amigo que aún mantenía contacto, que la enviara a la última dirección conocida de Andrew, sin adjuntar nada, sin condiciones, sin esperar respuesta. Esa noche encendí la computadora. Por primera vez en meses revisé mi correo electrónico. Había más de 3.000 mensajes sin leer, la mayoría de periodistas, abogados, organizaciones sociales y algunos de Rachel. No respondí. Solo abrí un correo, de una dirección desconocida, sin asunto. Adjunto había una imagen, un viejo reloj de plata sostenido por una mano, con la inscripción de antaño: eres más de lo que el mundo ve. Y debajo, una sola línea: ajusté la hora, mamá. Son las 7:30, la hora en que solías despertarme para ir a la escuela. No lloré. Solo me senté allí, en la habitación silenciosa, y pensé: tal vez el perdón no comienza con un abrazo, sino con una frase que aún no ha sido borrada. Boston, principios de abril. No es la primavera radiante de las películas, sino una primavera real. Mañanas frías, humedad tras la lluvia y un silencio que parece una disculpa tardía. El manzano en el patio trasero aún no florece,
pero en mi interior una rama ha comenzado a brotar lentamente. Yo, Margaret Whitmore, a mis 73 años, he sobrevivido a una traición que vino de donde menos lo esperaba, mi propio hijo. Sigo viviendo en la casa de Beacon Hill, aquella que fue valorada en $400 millones, que se convirtió en un campo de batalla y que fue salvada de contratos sin alma gracias a un giro inesperado y a la débil esperanza de que no estaba loca, solo tenía buena memoria. El tiempo después del juicio ha sido de calma. Abrí sobres que había ignorado, eliminé más de 3.000 correos sin leer y guardé todos los documentos legales en un cajón con llave. Helen Madsen me sugirió escribir un libro. Evelyn me envió una carta proponiéndome iniciar un podcast para mujeres mayores que han perdido su identidad. No hice nada de eso. Preparé té, caminé por la casa, limpié el polvo de cada marco de fotos y volví a plantar flores. Elegí vivir cada día como si nunca hubiera sido traicionada, no porque haya olvidado, sino porque decidí no permitir que eso controle lo que me queda de vida. Una mañana recibí un correo de Rachel. No era largo, solo una línea. ¿Puedo ir a verte sin llevar nada, solo para escucharte hablar? Respondí, sí, pero no hablaré de Andrew, solo hablaré de mí. Rachel llegó esa misma tarde. No trajo nada, salvo un viejo pastel de jengibre que solía ser su favorito de niña. Nos sentamos en el banco de madera del jardín, con la brisa suave, sin decir más de 3 frases seguidas. Pero ese silencio no era incómodo. Era como respirar, necesario, sin alardes. Rachel se fue antes del atardecer. Sobre la mesa quedó una carta escrita a mano. No estoy segura de poder llamarte mamá, pero si alguien me enseñó a sobrevivir, esa fuiste tú. Comencé a pensar en otras madres, las que nunca salieron en los periódicos, que no tuvieron una Helen Madsen, ni grabaciones de audio, mujeres que fueron enviadas a hogares de ancianos solo por firmar un papel, mujeres cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por sus propios hijos, mujeres como yo, si no hubiera tenido una segunda oportunidad. Llamé a Lucas, un viejo amigo inversionista. Así nació la Fundación George y Margaret para Mujeres Olvidadas, sin nombres rimbombantes, sin grandes sumas de dinero, solo personas correctas en el momento adecuado. El día de la inauguración de la fundación no di un discurso largo. Solo me paré en una pequeña sala con 11 mujeres mayores de 60 años, cada una con un objeto que les había sido arrebatado. Un testamento roto, una foto de su antigua casa, una libreta de ahorros con su nombre tachado. Dije, no necesitamos recuperar todo, solo necesitamos recuperarnos a nosotras mismas. Todos aplaudieron, pero para mí, el momento más importante vino después, cuando una mujer llamada Geraldine, de 68 años, me tomó de la mano y dijo, «Usted no solo recuperó su casa, recuperó el derecho de ser llamada madre». Esa noche, al regresar a casa, dejé mi taza de té sobre la mesa y abrí el buzón. Dentro había un sobre marrón sin remitente. Al abrirlo, encontré un viejo reloj de plata con las manecillas ajustadas a las 7:30 de la mañana. La inscripción en la parte trasera seguía intacta. «You're more than what the world sees». Supe de inmediato de quién era. Y no lloré. Solo susurré. «Recuerdas. Eso es suficiente». Pasé la semana siguiente escribiendo no memorias, sino cartas sin destinatario. A mi yo de 40, 60 y 72 años. A Andrew, una versión de él en la que alguna vez creí. A George, no para decirle que lo amaba, sino para agradecerle por haber confiado en mí hasta el final. Una de las cartas decía, «No busqué venganza, George. Solo me negué a ser devorada. Y si me estás observando desde algún lugar, debes saber. La casa que construiste ahora protege a más personas de las que imaginaste». También cambié algunas cosas. Quité el letrero de Whitmore de la entrada y lo reemplacé con una pequeña placa de madera tallada a mano. Hogar para los que han sido olvidados. Mantengo la puerta trasera siempre abierta, sin cerradura,
sin advertencias. No porque espere que alguien regrese, sino porque si algún día alguien se para en el umbral, no para exigir ni para disculparse, sino solo para preguntar: «Mamá, ¿aún me recuerdas?». No responderé. Solo invitaré a pasar, pondré el té a calentar y escucharé, si están dispuestos a hablar sin culpar. Escribí el final de mi cuaderno. Fui madre, fui esposa, fui alguien a quien le arrebataron su patrimonio, su identidad y hasta su nombre. Pero hoy soy quien cuenta la historia, no para que lloren, sino para que otros sepan. El silencio no es resignación, es donde terminan las tormentas y comienza la primavera. No todas las batallas requieren gritos, algunas son más silenciosas, donde una madre mayor se enfrenta a la sociedad, a la ley y al hijo que una vez amó para decir: «Sigo viva y tengo derechos». La historia de Margaret no es solo sobre recuperar una propiedad, es sobre recuperar el derecho a ser escuchada, a existir y a no ser vista como una carga por envejecer. Ella no eligió vengarse con odio, respondió con memoria, fe y decisiones que no borraron a nadie, pero tampoco permitieron ser borrada. Y lo más importante, puedes envejecer, pero eso no significa que debas dar un paso atrás. Si alguna vez sentiste que poco a poco te estaban apartando de la vida de tu propia familia, si alguna vez callaste por miedo a perder a tu hijo, o por temor a que te llamaran egoísta, si alguna vez escuchaste palabras que duelen como «mamá ya está vieja, debería dar un paso al costado», entonces tal vez entiendas que Margaret no es solo un personaje de una historia. Ella es la voz de muchas madres que alguna vez amaron, esperaron y fueron heridas. No contamos estas historias para señalar culpables, las contamos para recordarnos algo esencial. Ser madre no significa tener que soportarlo todo. Si esta historia te hizo pensar, te emocionó o te recordó a ti misma, déjanos un comentario. Leemos cada palabra. Dale like si tú también crees que todas las madres merecen ser valoradas. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, sobre mujeres silenciosas, pero jamás débiles, suscríbete al canal de She Stories Margaret. Aquí compartimos historias llenas de emoción, verdad y fuerza, porque en este lugar escuchamos, no solo con los oídos, sino con todo el corazón. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.